todos, mi nombre es María Noa y hoy les vengo a hablar acerca de la fase de prueba o de introducción. Este tema es de mucha importancia ya que tiene que ver con relación al procedimiento ordinario positivo civil. No es lo mismo que ver en materia penal o en materia laboral. Claro está, este procedimiento se aplica en las leyes venezolanas. Les hablaré desde su principio, o sea, cómo comienza, hasta su final. Dentro y con base legal o jurídica establecida en el Código de Procedimiento Civil. Muy bien, comencemos. De acuerdo. Cuando hablamos de prueba, en este caso, cuando mencionamos la palabra prueba, es un medio probatorio que va destinado a un hecho, por lo cual es aplicable dentro de esta fase con base al artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, del cual indica o inicia un lapso probatorio, que es cuando al momento del procedimiento, después de haber cumplido el tiempo de la contestación de la demanda y que las partes no hayan ni convenido o en este caso un convencimiento o hayan encontrado una conciliación, se aplica, en este caso se inicia un juicio abierto, de las cuales se aplican lo que es la presentación o la promoción de las pruebas. En este caso, en el que sean necesarios al momento de ejecutar dicho caso o dicho juicio. Claro está, las pruebas que no vendrían siendo necesarias mediante el juicio serían aplicables dentro del artículo 389 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, cuando hablamos de la promoción de las pruebas, es un tema que puede variar según la materia. En este caso, si es materia civil, tiene que ver con la proposición, en este caso la presentación de las pruebas. Que esto derivan de los principios o el juez que tenga las facultades probatorias. En este caso, cuando hay proposición, cuando la parte se limita a indicar un posible medio de lo que es la exigencia y el juez que lo admita y que se decrete o procederá a la práctica en cuestión, incluso válida cuando es la prueba. Es oficiosa y es un decreto de ordenación que lleva implícito la proposición. Es decir, que en este caso se aplicará un lapso probatorio para promocionar dichas pruebas, que serían 15 días, al promover todas las pruebas, según establecido del artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, en los medios que se pueden aplicar es la prueba, son con base del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil venezolano, que aunque no se menciona por lo general, se pueden aplicar las pruebas admisibles en el juicio que vendría siendo los medios nominados o libres. Cuando hablamos de nominados, es que nombra aquellos que determinan el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, y en otras leyes, en este caso que menciona o están relativamente establecidamente en las leyes venezolanas. Ahora bien, cuando estamos hablando de medios de pruebas libres, estamos hablando de medios que se asemejen o por lo menos que se parezcan a la ley en sí, en su totalidad. Un ejemplo sería un documento. Cuando se ejempla un documento, por lo general no es totalmente exacto, pero que se asemeje a lo que es establecido en las leyes que se le están pidiendo en materia civil. Okay. La impugnación o convicción. En este caso, hablaremos con base del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, que en este se aplica después de 3 días de terminar la proposición, en este caso que ya lo implementaron ante el juez, en este caso que se aplicó en dicho artículo, las partes expresarán si se conviene alguno o todos los hechos que tratan de probar con la contraparte. El juez precisará los hechos acordados
los cuales no sean objeto de prueba. En este caso, sí pueden hacerse oponerse o admitirse. En este caso, cuando hablamos de este tema de impugnación, es cuando las partes quieren admitir o quieren revocar dicho presentación de prueba, o en este caso, las que se convienen, en este caso, las que se tienen que buscar un medio de acuerdo. La admisión de pruebas o negación. Ahora bien, esta parte es muy específica, ya que por lo que se mencionamos con anterioridad, la impugnación y convencimiento, se advierte la etapa de la admisión, es decir, que dentro de esta parte de la fase, la anterior vendría siendo como una preventiva, en este caso que la admisión se aplica como una base del artículo 398, un artículo después del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, en el que se refiere las consecuencias. Es decir, que en el artículo anterior vendría siendo como un medio preventivo. En la admisión se aplica ya que son las consecuencias. Y es en el que el juez provincia los escritos de prueba, en este caso admitiendo si sean admitibles legales o procedentes a ser desechados por ilegales o impertinentes. Ahora bien, cuando estamos hablando del tema si son legales, se refiere a los que están establecidos dentro de la ley, que no quebranten dicho registro o dicha norma. Cuando estamos hablando de ilegales, estamos hablando de temas que quebranten la ley. Cuando hablamos de impertinentes, se refieren a aquellos que no tienen ninguna relación, o por lo menos ni siquiera directamente, con el tema o acerca de los hechos que se han cometido por parte de las partes. También aquellos hechos que se hayan convenido entre las partes, si vamos a quedar más claro, en cuanto al tema si se admite o no, queda más claro que en los hechos que se hayan convenido entre las partes, se prohíben sus declaraciones o la prueba de ellos. En este caso, si las pruebas anteriores que se convienen entre las partes no son admisibles, se prohíben por ambas partes su declaración o en este caso presentar las pruebas en mención a ello. La evacuación de las pruebas. Ahora bien, esta es la parte muy importante, ya que en él se presenta si las pruebas pueden ser desechadas o no en este caso, que en este se puede aplicar con la base del artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. Una vez ya admitidas las pruebas, comenzarán a computarse, en este caso a formalizarse dentro de los 30 días. Un ejemplo, si aplicamos todo con base con anterioridad, en lo que hemos estipulado, por ejemplo, lo aplicamos proponemos las pruebas, o en este caso se inicia la fase probatoria en un día determinado, pongámoslo en noviembre, se suma los 3 días que admitieron las pruebas, la admisión de las pruebas, el convencimiento, los 15 días de la promoción, y se le suman los 30 días después de que ya fueron admisibles las pruebas. Nos dan un periodo casi en total más de 60 días. Ese es en el caso que se aplicará dicha evacuación. Pero en especial se refiere a los 30 días hábiles. Días hábiles que se refiere cuando son días que no tengan que ver en la hora de despacho. En este caso, se refiere a las horas de despacho en el que se puede atender dicha información. Ahora bien, si hubiera percatarse en otro tribunal dicha evacuación, se aplicaría en los siguientes casos. Si las pruebas hubieran de practicar en el lugar del juicio o si las pruebas hubieran de evacuarse fuera del lugar del juicio. Estos serían los casos en los cuales se aplicarían si fueran en la comisión por parte del tribunal. Ok. Ya para concluir, en este caso, las diligencias probatorias.
Cuando hablamos de las diligencias probatorias, es en cuanto a este tema, se presenta entre ellas como las facultades que tiene el juez una vez concluido el acto probatorio. Mediante se ejerce por oficio en ordenar la práctica de las diligencias establecidas en el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, ¿qué fijará dentro de esos ordenamientos que se pueden encontrar en el artículo 401? ¿Qué será allí? Él tiene que fijar a todo de acuerdo al término. En este caso tiene que cumplirlas. Una vez que se han cumplido las diligencias, se oirán las observaciones de las partes y firmes. Claro está. Cuando se refiere que lo fijará al término de cumplirlas, significa que no se escucharán apelaciones. En este caso tendrá que cumplirlo hasta el final. Ahora bien, para concluir este tema, lo que es la fase de introducción, la fase de la prueba o de introducción en materia del procedimiento ordinario civil, de ordenar civil, es un tema de lo más importante, ya que en este tema se aplican ya cuando son los fundamentos necesarios para presentar dicha prueba, una vez que se haya implementado la contestación de la demanda. Ahora bien, eso es todo lo que he mencionado y espero que les haya gustado.